vez que tú le das el botón en el ascensor, el motor empieza a girar, ese motor está acoplado a una polea que a su vez, debido a que la polea gira y debido al rozamiento, pues sube el ascensor. La función del ascensor ha sido desde sus inicios transportar personas y cosas, subirlas y bajarlas. Su mecanismo ha ido evolucionando, ciertas piezas han sido actualizadas. El motor es una de ellas. Los primeros motores tenían reductora, eran grandes y ocupaban mucho espacio. Sin embargo, hoy en día también se instalan ascensores en espacios limitados. En estos casos se utilizan motores de accionamiento directo, más pequeños, pero también con menor potencia. Reducir el tamaño del motor influye en las dimensiones de la polea. Una polea de menor tamaño conlleva la utilización de un cable más estrecho que se degrada con mayor facilidad. Dentro del cable existen un montón de contactos y la degradación experimental y el conocer esa degradación experimental pues es muy complicada. Entonces nuestra participación en este proyecto ha sido el estudio local de la degradación entre los hilos. Íñigo Llaborí y su grupo son investigadores de Mondragon Universitatea y en colaboración con Orona analizan la degradación del cable del ascensor. Este cable está formado por hilos metálicos trefilados. Esta estructura hace que el cable sea resistente, que aguante la carga de la cabina, elemento que puede llegar a pesar 800 kilos. Además, la estructura aporta flexibilidad, haciendo posible que el cable se doble al pasar por la polea. Pero no todo son ventajas. Al paso por la polea pues sufre una flexión, ¿no? Y debido a esa flexión pues existe un deslizamiento alternativo entre los hilos, que a ese fenómeno le llamamos fretting. El fretting o desgaste es uno de los responsables de la degradación del cable. Cuando el ascensor empieza a funcionar, los hilos que conforman el cable empiezan a moverse y entran en contacto. A causa de este pequeño movimiento, el material se va desgastando. Otra de las causas de la degradación del cable es la fatiga. A consecuencia de la carga que soporta el cable, se producen fisuras, pequeños daños. Para medir el desgaste y la fatiga, aplican al cable fuerzas de distinta intensidad y ciclos de diversa duración. Así, observan la reacción del material en cada situación. En los ensayos, una muestra de metal sustituye a los hilos. Una vez caracterizado el comportamiento de desgaste y fatiga de nuestro material, utilizamos esos datos para la simulación numérica. Lo que hacemos es combinar los dos fenómenos y tratar de analizar cómo afecta cada fenómeno. El mayor reto de este proyecto ha sido encontrar la herramienta idónea para realizar las mediciones. Por un lado existen modelos de desgaste y por otro lado existen fenómenos o modelos de fatiga. Lo que hasta ahora no existía era la combinación de los dos y en este proyecto lo que se ha realizado es una implementación de estos dos fenómenos y la implementación en un programa de elementos finitos. El resultado de la simulación es un valor, un número que se obtiene combinando datos de desgaste y fatiga. De esta manera, los investigadores saben cómo afectan estos fenómenos a los hilos del cable.
lo que tratamos con este estudio es controlar cómo es esa degradación y tratar de aumentar la vida de los hilos, de forma que una mejora local pequeña va a generar una mejora global dentro del cable.